Hola, yo soy el Prof. Vic y bienvenidos a mi canal. El día de hoy hablaremos acerca de generalidades de la columna vertebral. La columna vertebral es una estructura que se encuentra en la parte posterior de nuestro cuerpo. La vamos a identificar porque está conformada por una serie de huesos y la vamos a poder dividir en diferentes zonas, ¿ok? Por ejemplo, aquí en color morado tenemos la columna vertebral cervical, que está conformada de 7 vértebras. Después tenemos en color azul la columna vertebral dorsal, que está formado por 12 vértebras. En color verde tenemos la parte lumbar, que son 5 vértebras. Y después aquí en naranja podemos encontrar el sacro y el coxis. El sacro van a ser 5 vértebras que están fusionadas y se encuentran completamente pegadas. Y finalmente tenemos al coxis, que son 3 o 4 vértebras, dependiendo. Hay personas que tienen 3, personas que tienen 4, y también pueden estar fusionadas o no. Eso también va a variar de persona a persona. Es muy importante que mencionemos que esta columna vertebral, si nosotros lo vemos en una vista lateral, va a tener diferentes curvaturas. Si se fijan, por ejemplo, la parte dorsal y la parte sacra va a tener una concavidad anterior, a diferencia de la parte cervical y la parte lumbar, que van a tener concavidades posteriores, ¿sale? Esto es importante porque son diferentes curvaturas que se van formando durante el desarrollo y durante el crecimiento. Para que no se les olvide nunca y sepan identificar muy bien cómo están conformadas estas curvaturas, hagan una letra C con su mano. Y entonces, lo que quede adentro de la C, lo que quede huequito, es la concavidad, y lo que queda afuera va a ser la convexidad. ¿Cómo se van formando estas curvaturas? Estas diferentes curvaturas se van dando durante el crecimiento. Si se fijan, lo primero que nosotros logramos hacer es extender el cuello para sobrevivir. Si a nosotros nos ponen boca abajo, lo primero que vamos a hacer es intentar extender la cabeza para poder respirar. Esta extensión de cuello, lo primero que va a empezar a formar es precisamente la curvatura cervical. Después, esto ocurre más o menos a los 3-4 meses de edad. Después lo que vamos a intentar es hacer giros y después sentarnos. Al momento de sentarnos, lo que nosotros favorecemos es la formación de esta curvatura a nivel dorsal. Después lo que vamos a intentar es gatear, lo cual ocurre más o menos a los 9 meses. Hay veces que no se gatea y que nos levantamos, y entonces el hecho de ponernos de pie o de gatear va a favorecer a la formación de la lordosis lumbar, y también va a favorecer a que el sacro compense hacia la otra curvatura, ¿sale? Así podríamos explicar más o menos cómo se van formando estas curvaturas. A estas curvaturas también les podemos llamar en la parte cervical y en la parte lumbar lordosis, y en la parte dorsal y en la parte sacra gifosis, ¿ok? Van a ser otros nombres con los que las puedan encontrar. Estas estructuras van a estar formadas, como ya les mencioné, por diferentes vértebras, y estas vértebras van a tener características especiales. Si nosotros hablamos de una vértebra típica, estaremos hablando de un hueso que se puede dividir en dos partes. Una parte anterior, que va a estar formada por el cuerpo vertebral, y la parte posterior, que va a estar formada por el arco vertebral. Es muy importante que identifiquemos y sepamos dividir. El cuerpo, entonces ya quedamos que va a ser la parte de adelante. Esta parte va a ser muy importante porque es la que va a soportar el peso de todo mi cuerpo, ¿ok? Si se fijan, entre cada uno de los cuerpos voy a encontrar un pequeño disquito. Este disco está formado de fibrocartílago y le llamamos disco intervertebral. ¿Por qué? Porque está entre las vértebras, ¿sale? Para que se acuerden, imagínense que su columna vertebral fuera una galleta Oreo. Si ustedes abren una galleta Oreo, saben que tienen galleta, tienen el relleno y después tienen la otra plaquita de galleta. Así es como podemos encontrar a las diferentes vértebras, ¿sale? Algo muy importante es que este disco vertebral se va a comenzar a deshidratar con el paso del tiempo, y entonces es como si ese rellenito blanco se perdiera, y eso puede hacer que vértebra con vértebra choquen y puede causar patologías de las cuales podremos ya hablar más adelante. Ahora bien, en cuanto a la parte posterior, acuérdense que le llamamos arco vertebral. Este arco vertebral va a estar formado por diferentes estructuras. Las proyecciones hacia los lados se van a llamar apófisis transversas, las cuales nosotros podemos palpar. De igual forma van a tener una proyección hacia atrás, que es la apófisis espinosa. Para que ustedes también se acuerden, estas apófisis espinosas las pueden palpar, y si ustedes ponen su mano en la parte posterior de su cuello, ahí van a poder palpar la apófisis espinosa más grande que tenemos, que corresponde a C7. ¿Sale? Esa es una referencia anatómica por si les cuesta trabajo ahí un poquito la parte de la palpación. Entonces, tiene dos proyecciones laterales, apófisis transversas, y una proyección posterior, que es la apófisis espinosa. Las partes o las láminas, el techito que va a formar estas proyecciones que van a unirse hacia la otra vértebra,
se forman por unas plaquitas que le llamamos láminas, y esas láminas terminan en proyecciones hacia arriba, que son las apófisis articulares superiores, y hacia abajo las apófisis articulares inferiores, que van a ayudar precisamente a articularse vértebra con vértebra. Y también vamos a encontrar dos pilares que son los que van a unir al cuerpo vertebral con el arco vertebral, que les vamos a llamar pedículos. Si se fijan, todas estas estructuras van a formar un pequeño círculo al centro. Ese círculo le vamos a llamar agujero vertebral o agujero medular, Este agujero va a servir precisamente para alojar a la médula espinal. Recuerden que la médula espinal va a ser la continuación de mi cerebro, es parte del sistema nervioso central y es muy importante para el buen funcionamiento del cuerpo. Entonces la columna vertebral va a actuar precisamente para proteger a esta médula espinal y darle estabilidad al cuerpo. ¿Se acuerdan que hablábamos de las diferentes curvaturas? También es importante mencionar que estas curvaturas van a funcionar precisamente para que el cuerpo evite evite un exceso de energía máximo, ¿sale? El cuerpo siempre va a buscar el máximo ahorro de energía posible y por eso es que va adoptando diferentes posiciones para poder hacer ese ahorro de energía. Entonces vamos a encontrar en diferentes personas diferentes tipos de curvaturas, ¿ok? Hay algunas que son patológicas, otras que son normales. Ahora bien, hablando de las diferentes regiones, cada región va a tener sus propias características. Por ejemplo, las vértebras cervicales van a ser vértebras que son muy chiquitas, a diferencia del resto del cuerpo. Estas vértebras solamente tienen que soportar el peso de la cabeza, por lo tanto son más chiquitas. Si nosotros nos vamos hacia abajo, obviamente las dorsales aumentan de tamaño y las lumbares se van a volver las vértebras más grandes que tenemos en el cuerpo porque tienen que soportar pues ya toda la parte superior de mi cuerpo. Las vértebras cervicales van a tener dos características principales que van a ser muy importantes. Su apófisis espinosa, de la cual hablábamos hace ratito, ¿se acuerdan esta proyección posterior? Esta apófisis va a estar bífida. ¿Qué significa que está bífida? Que va a estar partida en dos. Imagínense como la lengua de una serpiente. Es una característica para cuando ustedes vean una foto sepan que están hablando de una vértebra cervical. Además acuérdense que el tamaño es muy pequeñito. Y va a tener dos vértebras que van a ser muy especiales, que van a ser el atlas y el axis, o las podemos llamar C1 y C2 porque son las primeras dos vértebras que tenemos en el cuerpo. Se llaman atlas y axis porque el atlas es la única vértebra que soporta a toda la cabeza, por lo tanto le llamamos atlas. ¿Se acuerdan de este personaje que sostenía con sus manos al mundo? Es como una referencia a esta situación, ¿sale? Entonces el atlas va a carecer de cuerpo vertebral, solamente es un arco al igual que el axis, por eso le llamamos atlas. Y axis, que es C2, se llama axis porque justamente tiene una pequeña apófisis, es decir, una saliente como un dientito que va a encajarse sobre C1 y se llama axis porque justamente se encaja directamente sobre C1, gira sobre su propio eje y entonces entre C1 y C2 se van a dar más o menos el 75 y el 80% de los movimientos de rotación del cuello. Entonces son dos vértebras con características muy especiales. Otra característica especial de estas vértebras es que van a tener agujeros dentro de sus apófisis transversas, precisamente para que entren todas las arterias que van a subir hacia la cabeza. Si se fijan aquí podemos ver cómo están las arterias subiendo. Estas son las arterias vertebrales, ¿ok? En cuanto a la región dorsal, vamos a encontrar como característica especial que vamos a tener superficies articulares en cada apófisis transversa para que se articulen las 12 costillas que tenemos de cada lado. Y entonces aquí se genera un armazón esquelético que va a proteger a los órganos vitales que tenemos en toda esta zona del cuerpo. Y en cuanto a las zonas lumbares, vamos a encontrar que estas vértebras, como les mencionaba antes, son muchísimo más grandes de tamaño, además tienen forma y estas obviamente ya no tienen superficie articular para las costillas porque ya no tenemos costillas. Acuérdense que tenemos 12 costillas de cada lado del cuerpo para precisamente 12 vértebras torácicas. La característica principal de estas vértebras sacras es, como les mencionaba antes, que van a estar completamente fusionadas. Este sacro se va a articular por cada lado con uno de los huesos ilíacos, formando la articulación sacroilíaca de cada lado, y estas apófisis van a tener diferentes agujeros para que puedan pasar los nervios que van a llegar a las piernas. Algo que es muy importante es que entendamos que la columna vertebral es muchísimo más grande y muchísimo más larga que la médula espinal. Por lo tanto, la médula espinal va a terminar entre L1 y L2 más o menos, y a esta zona le vamos a llamar cono medular.
Una vez que termina este cono medular, se extiende un pequeño ramito de nervios que va a simular a una cola de caballo, por lo tanto le llamamos cola de caballo o caudequina. ¿Hecho? Y finalmente tenemos al coxis, que van a ser 3 o 4 vértebras que les decía, pueden o no estar fusionadas, son muy pequeñitas, hay que tomarlas en cuenta porque pueden llegar a padecer alguna fractura o puede llegar a lesionarse esta zona. Y eso a grandes rasgos serían todas las generalidades de mi columna vertebral. Obviamente hay algunas características más, es muy importante también que mencionemos que está reforzada por diferentes ligamentos, pero eso lo veremos en otra ocasión. Si te gustó este video te pido que por favor le des like, que lo compartas con tus amigos, con tus alumnos, con tus compañeros, con quien creas que le puede servir. Siempre es muy interesante que aprendamos más acerca de nuestro cuerpo. Te invito a que me sigas en Instagram en @apuntesdelprofvic, donde subo apuntes diarios para que podamos estudiar juntos. Muchísimas gracias y nos vemos en otro video.